Dios los bendiga, amados hermanos, y felicidades en el nuevo año 2025 que apenas hoy acaba de comenzar. Este es su hermano Néstor Ortiz de Hoyos que eh, les grabo la clase que ya regresamos, ¿verdad? Al templo el próximo domingo a tomar la clase bíblica, pero esta la tenemos grabada para beneficio de todos aquellos maestros y todo aquel que la quiera tomar eh, en YouTube. Va a estar disponible para ustedes. Tenemos la clase 19, el poder del nombre de Jesús. Seguimos estudiando los milagros de Jesús, que es la unidad que estamos versando en estos días y que continuará hasta el mes de febrero. Pero hoy vamos a hablar del poder del nombre de Jesús y hay varias cosas importantes, importantísimas que tenemos que decir del nombre de Jesús y principalmente veremos en los objetivos por qué es tan importante la relación que hay entre Dios, el Dios del Viejo Testamento del Éxodo, y ese nombre de Adonai, de Yahweh, y el nombre de Jesús y todas esas algunas otras cosas importantes en nuestra creencia de que Jesús es Dios y lo que representa para nosotros. Pero por ahora vemos aquí la afirmación fundamental de la clase 19, que se titula El poder del nombre de Jesús. El nombre de Jesús es poderoso y evoca poder y gloria, es la afirmación fundamental. Y el texto para meditar es: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y eso es una afirmación que se encuentra en Hechos 4:12. Aquí es donde le decía, estos son los objetivos que tenemos con este curso que estamos dictando el día de hoy, 1 de enero del 2025, con la intención de que sea la clase que se va a tomar el próximo domingo. Explicará la relación del Éxodo 13:14 con Jesús, que es esa parte donde decía yo del nombre sagrado de Adonai, que es como se pronuncia, o el tetragrama en la que es impronunciable. Ya verán cómo es. Resumirá el evento del arresto de Jesús. Vamos a ver algo, a examinar qué sucedió en ese arresto, ¿verdad? Quién estaba en control del proceso allí y la relevancia del mismo. Y entonces luego vamos a hablar algo de la expresión yo soy, que es su uso en tantos áreas del Viejo Testamento, y inclusive vamos a hablar un poco de los 7 yo sois que se hablan en los evangelios. Así que te vamos a dar una clase muy efectiva. La lectura bíblica hoy la tenemos acá. Vamos a hacer lecturas en algunos otros lugares, pero por ahora la tenemos aquí. Habiendo dicho Jesús, esto está en Juan, capítulo 18, del 1 al 11, lo pueden ver acá. Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente del Cedrón, que era como un riachuelo, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos. Se refiere al huerto de Getsemaní. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Vamos a ver cómo Juan describe aquí la participación de Judas. Dice: Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas con sus armas y con armas. Pero Jesús, y miren aquí esto, subraye por aquí porque voy a hablar de esto ahorita. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, habíamos hablado de la omnisciencia de Jesús, aquí lo vemos, sabiendo todas las cosas que le deberían de sobrevenir, se adelantó. Jesús se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Y Jesús les dijo: pues yo soy. Y estaba también con ellos Judas. Una vez más Juan hace énfasis que Judas estaba allí, el que le entregaba. Cuando les dijo yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. O sea, cayeron los soldados, todos los que estaban persiguiendo a Jesús. Todos se retrocedieron y cayeron. Miren esto, ¿no? Voy a versar sobre eso más tarde. Volvió pues a preguntarles, vuelve Jesús a preguntarles, de que sé que después salieron del atontamiento de haberse caído, ¿verdad? Dice, vuelve y le pregunta: ¿a quién buscáis? Y ellos le dijeron: a Jesús Nazareno. Y Jesús respondió: os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí,
dejad ir a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho, de los que me diste, no perdí ninguno. Entonces dice en el 10, entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco, con L, Malco. Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado no he de beber. Y aquí está ese relato que vamos a hablar, hay muchas cosas que vamos a aprender del relato y el trasfondo sobre este relato, pero primero vamos a comenzar poniendo en perspectiva lo que dice Éxodo 3, eh, del 1 al 22, pero donde se habla de ese nombre sagrado de, de Jehová, de Yahvé, donde se presenta en el Nuevo Testamento con este nombre, es impronunciable. Se presenta a Dios como el yo soy o yo soy el que soy, ¿verdad? Son las dos expresiones que se usaban en el Éxodo cuando Dios hablaba de él mismo. Cuando se presenta a Moisés le dijo eso, yo soy, y yo soy el que soy. Y las ocasiones en que Jesús aquí en este momento utiliza esa expresión, yo soy, como la usó aquí en esta interacción, vemos ahí que hay una relación directa en cómo Jesús se describe, ¿verdad? A sí mismo similar a ese nombre de yo soy. Fíjese, es significativo porque recordemos que los judíos no pronuncian el nombre sagrado escrito en hebreo, que es esta expresión. Lo tengo por aquí para que ustedes lo vean ahorita. Esto que ven aquí, voy a ponerlo aquí para que ustedes lo vean. Estas cuatro letras que ven aquí, que es la YHWH, es imposible de leer. Nosotros en nuestro lenguaje no podríamos pronunciar esto porque no tiene vocales. Es imposible de leer. Eso se llama el tetragramatón. Tetragramatón. Tetra viene de cuatro, son cuatro letras. Gramatón es letras, ¿no? El tetragramatón es como los antiguos describían la palabra de Jehová o Yahweh. No se puede leer, por lo tanto ellos sustituían en la lectura esto con la palabra Adonai. Lo que quiere decir que había un significado muy poderoso en el nombre de Adonai o de Yahweh aquí, y era algo que significaba yo soy, o yo soy el que soy. Jesús usó la palabra yo soy cuando estaba describiéndose en el milagro que vamos a aprender hoy, haciendo directa referencia a eso. Pero entonces, vean ustedes, vamos a ver la demostración del poder del nombre que tenía Jesús. Primero que todo, vemos aquí, volvemos a Juan 18, que fue donde estamos viendo la lectura en clases, y vamos a describir ahora ese proceso del arresto de Jesús para que ustedes vean la importancia de ver cómo Dios demuestra su capacidad y demuestra sus habilidades, lo que su nombre representa en esta situación. Aquí, como pueden ver, ya saben que se refiere que él estaba, comienza esto describiendo, ¿verdad?, las cosas que Jesús había hecho, y dirige que va al Monte de los Olivos o cerca del Getsemaní, que era el huerto donde se encontraba Jesús al momento de que sucede este incidente. Aquí Juan, que es uno de los evangelios, recuerden siempre hay cuatro evangelios, tres de ellos sinópticos y el de Juan. Los evangelios son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Mateo, Marcos y Lucas son sinópticos, o sea, describen la vida de Jesús en una manera similar. Juan lo describe de una manera diferente, afirmando muchas cosas, pero con una perspectiva diferente. Y hoy en esta clase lo vamos a ver. Juan se limita a mencionar el Getsemaní como el lugar donde el arresto de Jesús, no le llama Getsemaní. En otros de los evangelios sí se habla de esa manera. Juan parece también sugerir, en la forma en cómo él presenta aquí en la lectura de Juan 18 del 1 al 6 o al 11, que el Getsemaní, Jesús había entrado y salía de Getsemaní, parece que era un lugar que
tenía puertas, usted, ¿verdad? Tenía que pasar, tenía que tener algún tipo de muralla o algún tipo de protección para entrar y salir. Así que nos sugiere que era estar en un lugar bastante frecuentado por Jesús, pero que a la misma vez era un lugar que de alguna manera pues tenía cierta entrada y cierta salida. Fíjese que Juan menciona claramente en su descripción la presencia de soldados romanos entre la gente que vino a detener a Jesús. Y también menciona la presencia de oficiales de la policía judía. Así que había gentiles y habían romanos. De hecho, cuando usted mira, menciona la presencia de soldados romanos en esa multitud, se dice que hay una compañía romana, una compañía, normalmente eran 600 soldados, pero para un destacamiento o un grupo más pequeño, pues a veces se tenían 200 hombres en un destacamento. Así que un grupo bastante grande de soldados fue a arrestar a Jesús, y allí pues Juan no solamente describe esos soldados, sino que describe también la policía judía, ¿verdad? Que lo que hacían es básicamente ver los intereses de la comunidad judía ortodoxa. Describe que llevaban armas, estaban fuertemente armados para enfrentar una agresión, y también menciona en la descripción que hace Juan de este evento previo al arresto de Jesús, que Judas estaba con ellos. Vamos a ver ahorita unas particularidades sobre Judas y cómo se describe a Judas en este aspecto, pero Judas aquí básicamente era como que los estaba guiando. Judas conocía perfectamente el lugar donde Jesús estaba, y Jesús sabía perfectamente que esto iba a suceder, y eso lo vamos a ver ahora cuando analizamos este relato más de cerca. Fíjese que Juan, que es un testigo ocular de la situación, observó que cuando Jesús se acercó a los jefes de los soldados, aquí fue Jesús el que fue a donde los soldados, el que fue a donde los que lo estaban buscando. Usted, si se fija en la lectura en clase, va a ver en el versículo 4, Juan capítulo 18, versículo 4, dice: pero Jesús, sabiendo las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y le dijo: ¿a quién buscáis? Jesús estaba en control de esta situación. Él fue el que les dijo: oiga, sabía las intenciones, esta es la omnisciencia de Dios, Dios conoce todo. Y Jesús estaba en ese momento ejerciendo ese milagro de la omnisciencia, de saberlo. Quizás no se dice en el Evangelio según San Juan que Judas le entregó con un beso, lo dice en otro de los evangelios, pero ciertamente Judas tuvo un rol muy activo en señalar a Jesús para los soldados romanos. Pero fíjense que no dependió de Judas para que llegaran a donde Jesús. Jesús mismo fue donde ellos, según lo describe Juan, y les dice: ¿a quién buscáis? Cuando Jesús se identifica a los guardias del templo, y todos, dice que retrocedieron. Si usted lee aquí en el versículo 6, Juan 18, 6 dice: cuando les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron en tierra. Deténgase por un minuto y piense: cuando usted se cae, es porque algo lo impresionó, algo le creó algo. No solamente se echaron para atrás, se echaron para atrás y cayeron. Parece que cuando se menciona ese nombre, yo soy, tiene ese efecto en esas personas que no creían en él. Simplemente es que simplemente la presencia de Dios tomó esa persona. Fíjese que les digo, hago énfasis en esto para que usted sepa: Jesús estaba en control en el momento de su arresto. No fue tomado por sorpresa, y es porque estaba esto en el plan de Dios. Vamos a ver ahorita. Jesús fue perseguido varias veces. Jesús fue intentado matar varias veces y la multitud no lo pudo tocar. En esta ocasión, Él permitió que todo esto ocurriera. Dice que ellos se cayeron. Se cayeron. Aparte de eso, se recuperan, ¿no? Y vuelve de nuevo. En el versículo 7 nos dice que volvió pues a preguntarle: ¿a quién buscáis? O sea, después que se cayeron, estaban impresionados, ¿no?
Él volvió de nuevo y le pregunta de nuevo, mira, pero ¿a quién buscáis? ¿A quién es el que ustedes están buscando? Y en esa forma se nota esa superioridad. Que hago un paréntesis para que usted vea. En varias ocasiones, si usted busca la historia de Juan, en el mismo Evangelio según San Juan, en otra ocasión Jesús se enfrasca en una discusión con los fariseos, que fue cuando visitó el templo en un momento dado, y le dice a las personas, creo que lo vimos en la clase pasada, y empieza a hablar de que él es el Mesías y que habla de la persona de Abraham y que era considerado el padre de la fe judía. Eso ofendió grandemente a la comunidad judía en aquel momento, donde oyen a Jesús proclamarse que es verdad, que está por encima de Abraham. Y eso pues era algo que era, pues, se pagaba con muerte. Y en ese momento se creó una multitud, empezó a tirarles piedras y demás. Pero Jesús, a pesar de que todo eso ocurrió, como no era su tiempo, no, Jesús no permitió que esta gente ni siquiera lo tocara. Deme, ni siquiera lo tocara. Porque aunque había varias veces que Jesús había sido amenazado, él no permitió ser atrapado porque no era su tiempo. Eso no fue el caso en esta situación que estamos viendo aquí. En el milagro del arresto, Jesús permitió todo lo que estaba ocurriendo y permitió que le arrestaran. Jesús sí demostró un gran interés por proteger a los que estaban con él. Y eso es parte también de un cumplimiento, ¿verdad? Esto era para, como líder, quería permitir que se lo llevaran a él, pero que a los suyos no, los dejaran, ¿verdad? Eh, eh, todos los evangelios recogen el incidente donde se habla que Pedro sacó una espada y hirió a un siervo del sacerdote. No fue a un soldado, fue un siervo del sacerdote. Pero Juan va un poquito más allá. Juan dice, Pedro lo llama por nombre y llama por nombre a la persona que sufrió el daño, que fue Malco, que era el siervo del sacerdote. Y lo importante de esto es que eso le da mucha credibilidad al testimonio de Juan, porque entonces mencionar nombres es más específico, y eso entonces pues nos da una muy buena idea. Dice que la espada no era tal cual como una espada que tenía, pero sino que era un cuchillo un poquito más largo, ¿no? Se llamaba machaira y era probablemente algo más que un puñal. Y la acción fue ciertamente, la acción de Pedro fue gutural. Gutural quiere decir que le salió así, ajojado sin pensarlo, y con muy buenas intenciones de defender al maestro, estaba haciendo un gran error. Porque si el Señor no hubiera sido arrestado, si el Señor no hubiera muerto por nosotros, no tendríamos la promesa de salvación. Así que a veces los creyentes somos como Pedro, con muy buenas intenciones, con muy buenas cosas, pero hacemos las cosas que no están en el orden de Dios. Y yo creo que usted aprenda eso. Tenemos que tener la madurez de saber cuando hacemos cosas que no están en el orden de Dios. Tú puedes ser un buen cristiano, tú puedes ser un buen creyente, tú puedes ser una persona obediente y a veces puedes hacer las cosas fuera del orden de Dios. No seamos como Pedro. Pedro aquí desenvainó su espada, le zumbó un tajo allí a Malco y eso no era el plan de Dios. Así que ciertamente Jesús amonestó a Pedro fuertemente, eh, eh, porque eso no era el plan de Dios. Dice, la respuesta de Jesús, tal como lo registró Juan, centra la atención de que Jesús, sin duda alguna, entendía que la cruz era necesaria y Jesús se había comprometido a soportarla. Si Pedro evitaba eso, eso no era el plan de Dios. Así que el celo sin conocimiento es peligroso. Pedro demostró un celo por proteger al Señor, no es que eso sea malo, pero es peligroso cuando lo hace fuera del orden de Dios. Por eso Jesús les reprendió, a pesar de que mostraba, ¿verdad?, una fidelidad de Pedro para defender al maestro,
Jesús lo reprendió. Su proceder no era el deseado. Entonces el Señor hace referencia a esa, la copa a la que se refería a él, que había sido servida para ser el representante de los hombres para limpiar el pecado. Era un privilegio que Jesús quería en efecto tener. Entonces, como les digo, aquí Pedro se lanzó, se tiró de una. Y el celo sin conocimiento es peligroso, como se hace referencia aquí. Inmediatamente algunos otros evangelios hablan sobre el milagro de la sanidad del siervo del sumo sacerdote de Marco, ¿verdad? Dicen que Jesús tomó el que se había herido la oreja que se había despegado, y se la puso de nuevo. Y se describe en ese detalle ahí un milagro frente a los captores de Jesús. Una vez más, Jesús, siendo misericordioso con sus captores, le demuestra, ¿verdad?, a los hombres su misericordia a través de demostrar su poder en esta situación. Fíjense que Lucas es el que menciona, sin decir el nombre del menciona esto, menciona el asunto que ocurrió aquí de una manera diferente. Lucas dice, y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Entonces respondió Jesús diciendo, basta ya, dejad. Y tocando su oreja, le sanó. Eso dice Lucas 22, 50 al 51. Así que, si se fijan, el milagro de la sanación de Marco no se describe en Juan, se describe en Lucas, pero una vez más quiero que vean cómo el Señor primero reprendió a Pedro por no hacer las cosas en el tiempo de él, luego enmienda lo que él hizo y de alguna manera pues hace una acción que lo que busca es simple y llanamente que las personas vean una vez la grandeza de Jesús. Algo maravilloso, ¿no? Lo que Jesús hace aquí. Entonces, aquí vamos ahora a analizar un poco más. Vieron ese arresto, Jesús estaba en control de él, cómo se dio, cómo se describe. Vamos a hablar un poco del nombre de Jesús, donde hay unos aspectos muy importantes que queremos. Ahí vemos que nos vamos al libro de los Hechos, Hechos, capítulo 4, versículo 12, donde dice allí, y en salvación no hay ningún otro y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre, ¿verdad?, bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y si ven la figura aquí, pues está ese versículo y hay una excelente representación gráfica de lo que es Jesús para el hombre, ¿verdad? Este es la distancia que hay entre el hombre y Dios, porque Dios nos hizo a su imagen y semejanza, pero cuando el hombre dejó meter en el medio al pecado, no tenía forma de llegar a Dios. Y Jesús se convierte en el puente para tú llegar de tu pecado a la grandeza de Dios. Por eso es que esta figura es muy buena para ilustrar lo que el nombre de Jesús representa. Dice que en el libro de los Hechos, Pedro, el mismo impulsivo de la espada, declaró audazmente que la salvación no viene a través de nadie que no sea Jesús. Y eso es algo muy importante, ni de los héroes macabeos, ni de los saduceos, ni de nadie. Nosotros llega la salvación por medio de Jesús. Y ya vimos que Juan el Bautista y algunos otros, y Zacarías, habían, ¿verdad?, relacionado a Jesús con el mensaje de salvación. Así que es importante entender este mensaje. Solo Jesucristo salva. No hay otro medio de salvación que no sea a través de la figura de Jesucristo. Así que no podemos ir a los santos, no podemos ir a, ¿verdad? Algunos le ponen y adjudican esa capacidad de ser salvos pidiéndole a otras personas. Algunos le piden a la Virgen María, algunos le piden. No, no hay ninguna otra forma que no sea aceptando a Jesús o usando el nombre de Jesús como la única forma de llegar a la salvación de Dios Padre. Mediante Jesucristo somos salvos de que del pecado, somos salvos del diablo, de la ira, del mundo y de la muerte eterna. Así que no cabe la menor duda. Luego en Filipenses 2 del 9 al 11, donde dice allí, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, en el nombre de Jesús se doble toda rodilla
Y eso es lo que llaman el himno cristológico, lo que le decíamos en una clase pasada, no sé si ustedes se acuerdan, que yo le hablaba de la kenosis, abandonó su trono en gloria para venir. Y como dice allí en Filipenses, dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Así que allí dice que el sufrimiento, muerte, resurrección y ascensión de Cristo, que es la kenosis, esto es lo que exaltó, Dios exaltó, le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, como les dije, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Ese es el nombre glorioso de Jesús. El nombre es algo más que una palabra afectiva. Importante, es algo más que una palabra afectiva, es poder. Y ya ustedes aprendimos cuando hablábamos del Hashem, de la palabra esa, Yahweh, YH, MH, es totalmente imposible de decir, porque los nombres de Dios, los nombres son importantes en la palabra. El nombre más antiguo que el nombre es algo más que una palabra afectiva, es poder, ¿verdad? El estado de exaltación queda revelado en la resurrección de Cristo, cuando Cristo resucita de entre los muertos. Y no simplemente murió, sino que resucitó y vuelve a vivir, sino que está con ella, y con esa vida sella el destino final de todos los creyentes, y es la base de nuestra fe, porque a través de la resurrección nos dio la esperanza de vida, porque Él pagó nuestros pecados. Y miren, cuando nosotros vamos a hablar en el contexto del nombre de Jesús, eh, a través de Jesucristo, y ahora vea que aquí este nombre es diferente al de Jesús. Jesús nos referimos a Él cuando estaba en la tierra. Jesucristo es el Jesús resucitado. Ya tiene dos componentes, Jesús y Cristo. El Cristo es el Jesús resucitado. Ya no es la misma persona Jesucristo que Jesús, porque este ya ha sido resucitado, y este tiene las capacidades completas de ser una deidad. Jesús era solamente un hombre durante la tierra, venía de Dios, pero en el momento que estaba en la tierra era hombre para poder representar el sacrificio nuestro. Pero una vez es resucitado, se convierte en Jesucristo, y ahí obtenemos la salvación o liberación del pecado futuro y del pecado actual. Todos los pecados que usted ha cometido han sido pagados por Cristo, pero usted tiene que aceptar y vivir una vida apreciando ese sacrificio. Así que debemos presentar a Jesucristo al pecador de esta manera, ya que hay 4 puntos muy importantes. Jesús es el sustituto, ¿ya? Lo presentamos como el sustituto de nosotros ante, ante el Señor. Nosotros debimos haber muerto porque éramos pecadores. Así que el Señor Jesucristo ocupó en el lugar que le correspondía al hombre, ocupó el lugar que le correspondía a Néstor, ocupó el lugar que le correspondía a cualquiera que me esté escuchando, llevó los pecados del hombre sin él tener pecado. Si usted ve en Juan 1:29, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo eso es ahí. Jesús es nuestro sustituto, nos sustituyó en la muerte para poder ser redimidos de pecado. También Jesús es nuestro mediador, un mediador en derecho, ¿verdad? Es alguien que de alguna manera separa entre dos partes para conciliar, para de alguna manera representar el uno por el otro. El Señor Jesucristo se puso en medio entre nosotros y Dios. El hombre estaba en un lado y Dios estaba en otro, porque el hombre puso el pecado en el medio. El Señor se convierte en un mediador, en el mediador entre nosotros, para interceder por nosotros y liberarnos del castigo del pecado una vez más. Ahí una vez más llegamos al punto 3, que es nuestro libertador. El Señor Jesucristo nos libera de la maldición de pecado. Si tú aceptas el sacrificio de Jesús en la cruz, tú eres libre, libre. La sangre de Jesucristo te hace libre de tu pecado, y entonces te conviertes, es totalmente libre, ¿verdad? Y por último, es nuestro Señor. Jesucristo es nuestro dueño, nuestro amo, como dice Filipenses 2:11, ¿verdad? Es nuestro amo. Ante Él se doble
toda rodilla. Así que como pueden ver, el nombre de Jesús de Jesucristo tiene una función muy particular en nuestra creencia. La iglesia debe seguir proclamando que Jesús es el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Así que como pueden ver, hemos tratado de que usted pueda entender la importancia de ese nombre, que es sobre todo nombre, lo que es Jesús, lo que representa, y espero que usted haya aprendido y entendido lo importante de ese gran poder del nombre de Jesús. Dios los bendiga y nos veremos en la próxima clase.